La situación actual del mercado nos deja con dos escenarios posibles y ojalá fuera tan sencillo como que uno es alcista y otro es bajista, o sube o baja. La realidad es cuánto tiene que bajar. Y si bien llevamos meses, desde aproximadamente octubre, hablando de la zona de los 70.000 y que es totalmente inevitable que esa zona se rellene, ya estamos muy cerquita de ese punto. ¿Es suficiente o no? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder durante las próximas semanas porque necesitamos aún más datos. Pero vamos a exponer esos dos escenarios para saber en qué nos tenemos que fijar. Vamos a nuestro análisis on-chain. Lo primero de todo, ya sabéis, este dato de la distribución que habíamos estado analizando durante tanto tiempo y veíamos un gap muy claro. Y si esto es del día 14 de enero, es decir, desde hace un par de semanas, vamos a ver cómo está actualmente. Fijaros cómo se encuentra ya rellenando esta zona y para que el escenario 1 sea suficiente, nosotros lo que necesitamos es estar en esta zona durante un largo periodo de tiempo, durante unas cuantas semanas moviéndonos desde los 60 y muchos, aproximadamente 67, 68 mil, hasta los 80, en este rango hasta que se rellene y aquí en esta zona que nos encontramos veamos unas barras de volumen como las que estamos viendo más adelante. Una vez que esto se nivele y haga algo similar a lo que ha hecho anteriormente, podemos empezar a plantearnos de que esto ha sido suficiente, porque nos iremos ahora a ambos escenarios y veréis que son totalmente diferentes, aunque ambos, como digo, son para bajar. Si nos vamos al supply in profit, esto es un dato muy importante que necesitamos tener en cuenta, y es que si nosotros nos vamos a la cantidad de pérdidas que nosotros solemos tener en cada ciclo, contamos esto en ciclos de 4 años, y ojo, porque esta caída, la que estamos viendo ahora, es importante aprender mucho de ella, porque al final se hablaba un montón de tiempo de que el ciclo de los 4 años había terminado. Y la realidad es que estamos viendo por el timing, como muchos toman el ciclo de 4 años por el timing, yo lo tomo más por el retroceso, vemos que se ha vuelto a cumplir lo que se ha cumplido siempre. Y eso es muy positivo. ¿Por qué? Porque si se ha cumplido algo que ya hemos visto anteriormente, tendremos más datos para poder analizarlo. Y hay un dato importante que nos deja, que es la cantidad de monedas, la cantidad de supply de BTC que se encuentran o pérdidas o en beneficios en cada ciclo. Y hay algo que se va repitiendo en los diferentes ciclos que hemos visto, y es que la tendencia es ascendente. Es decir, cada ciclo tenemos un poquito menos de pérdidas, aproximadamente 5-7% menos de pérdidas de lo que solemos ver en el anterior. Y aquí es donde nosotros nos encontramos ahora mismo con unas pérdidas bastante más grandes de lo que deberíamos de ver por estos precios. Tenemos un 56% de supply in profit. Es decir, a un 6% de que la mitad de todos los Bitcoin comprados en cualquier momento estén en pérdidas. ¿Y esto a qué nos indica? Que al final hemos retrocedido desde el 120 hasta 70.000. Es un retroceso importante, pero estábamos en zonas similares cuando nosotros habíamos retrocedido de los 60 a los 20 y algo. Es decir, estábamos en retrocesos mucho mayores anteriormente para tener la misma cantidad de pérdidas. ¿Y esto qué nos lleva? A que demasiados bitcoins se compraron a precios demasiado altos. Y sobre todo con la entrada de los ETFs, que ahora la mayoría, promedio, se encuentran ya todos en pérdidas. El promedio es que prácticamente todos están ya en pérdidas. Entonces, este punto nos ha ido dejando pues diferentes zonas que han sido muy importantes, y esa es la zona entre el 40 y el 50%, pero en esa tendencia ascendente donde cada vez nosotros necesitamos menos pérdidas para formar el suelo. Y vemos cómo esto se ha repetido independientemente si estamos en 2012, independientemente si era 2015 o era 2024. Ha funcionado muy bien durante toda la historia de Bitcoin y ahora mismo ya nos encontramos en un 56. Por lo tanto, estamos delante de un escenario de que muy pronto, si bajamos a 68, 70.000 aproximadamente, ya podríamos llegar a esta zona que es tan importante y que ha sido históricamente tan importante. Y eso es un punto a favor de que esta zona de los 70.000, 68, 70, siempre hay que darle un margen, volatilidad, etcétera, va a ser algo
muy importante, que vamos diciendo meses, lo importante que es y el imán que actúa cuando tenemos una distribución de UTXO tan poco uniforme como la que hemos visto en esta zona. También es importante entender que ha entrado el MVRV, este dato que hemos trabajado durante tanto tiempo, también en una zona negativa y va de camino, aunque es cierto que está bastante lejos de estar en la zona donde nosotros hemos marcado los suelos del mercado en toda la historia de Bitcoin. Ya va de camino, está cerca, pero aún no ha llegado. Y de hecho tiene más recorrido el MVRV, el Market Value Realized Value, que si nosotros hablamos del Supply in Profit. Supply in Profit está bastante más cerca y digamos que el MVRV estaría algo más cercano a ese segundo escenario que ahora vamos a plantear. Y por supuesto que aquí uno de los puntos principales es el drawdown del all-time high. Y fijaros qué es lo que hemos visto en todos los ciclos anteriores. Nosotros desde toda la historia de Bitcoin hemos tenido retrocesos cuando llegamos al all-time high. Y esos retrocesos, por eso también digo que cada ciclo de esos 4 años o de esa parte que nosotros dividimos como ciclo entre halving y halving, no era igual ninguno de ellos, porque cada uno tenía un comportamiento diferente en lo que es el drawdown, pero se parecían bastante, al igual que se parece lo que ocurre ahora, a pesar de todo lo diferente que es. Y es que fijaros que en el primer drawdown de un all-time high de verdad, de un ciclo de 4 años, en 2012, el precio de Bitcoin retrocedió más de un 90%. Y en el punto mínimo, es decir, en el mayor retroceso, hemos visto un retroceso de un 92.8%, casi un 93%. Esto se ha ido con los años, con los diferentes ciclos, comprimiendo hasta el ciclo más cercano que hemos visto, que es el de 2023, que ha retrocedido un 76%. Es decir, como vemos en cada halving, que es un 5 o 7% menor en promedio que el anterior. Entonces, nosotros en este mismo momento estamos en un drawdown de un 37-38% aproximadamente. Y ojo, porque aquí es donde nosotros vamos a determinar en qué punto estamos. Si estamos en un ciclo o en un retroceso dentro de un ciclo, cosas que hemos visto bastantes veces, o estamos delante de un ciclo completo y los 70.000 no van a ser sostenibles y el precio lo romperá. ¿Cuál es ese escenario? El primero de todos. Mirad, nosotros hemos visto escenarios similares en los cuales hemos visto retrocesos dentro de un ciclo alcista en los cuales el precio se recuperaba y seguía subiendo. Hemos visto ya algo similar a esto. Hemos visto ya algo similar a lo que estamos observando ahora, de ese 30-40%. Estos ciclos, teniendo en cuenta también lo siguiente, porque vamos a diferenciarlos claramente, estos retrocesos en medio de un ciclo alcista, como lo han sido estos dos retrocesos que han sido en medio de un ciclo alcista, también siguen, de cierta manera, una línea ascendente en la cual cada vez son más pequeños. Es decir, cada vez son más pequeños los retrocesos en ciclos generales y cada vez son más pequeños entre estos movimientos atípicos, pero que han ocurrido ya en 2 ocasiones, en los cuales era un retroceso simplemente para seguir luego subiendo dentro de un mismo ciclo y posteriormente entrar en esa parte. Si nosotros hablamos de esto, los 70.000 son una zona aceptable teniendo en cuenta esto, ese retroceso interno dentro de un ciclo. Son zonas aceptables. Al final va a depender de varias cosas. Tenemos aquí varias convergencias, como por ejemplo el supply in profit, para indicarnos también de que si bajamos un poco más estaremos muy cerca de una zona aceptable también. El MVRV, que viendo cómo está la cosa, seguramente con los 68-70 aún no estará en el punto mínimo. Ese es un punto bastante negativo, pero bueno, hemos visto entre movimientos similares, hemos visto recuperaciones bastante fuertes para luego seguir cayendo, cosa que también ha ocurrido. Pero esto es importante que lo entendamos, porque si nosotros estamos delante de un movimiento como el que hemos visto 2013-2014 o 2021-2022, realmente esta zona es suficiente y una vez que rellenemos bien de volumen, podemos seguir funcionando. Pero ¿qué pasa en el escenario número 2 de que nosotros no estemos delante de un retroceso mayor en una tendencia alcista y realmente estamos ya en una tendencia bajista y directamente un fin de ciclo? Porque la tendencia bajista es lo que ya lleva haciendo desde mediados de octubre. Lo que me refiero es el fin de un ciclo para resetear y empezar de nuevo.
qué precios y qué zonas serían. En este caso la cosa es totalmente diferente y aún siendo bastante conservadores y teniendo en cuenta de si el anterior retroceso fue aproximadamente, aquí si hablamos de una zona que está entre el 70 y un 80%, vamos a ser generosos y suponer que el retroceso del actual podría estar entre el 70 y 75%, teniendo en cuenta las instituciones, la volatilidad, etc. Aún así estaríamos hablando de zonas alrededor de los 30 a 40 mil dólares por cada BTC. Si hablamos de el fin de un ciclo y comienzo de uno nuevo, es ese otro escenario. ¿Cuál es el punto positivo? Que al final, como el mercado sigue llevando una tendencia como ha llevado anteriormente y el ciclo de los 4 años, que llevo también defendiendo bastante tiempo, no ha cambiado prácticamente, es lo mismo que hemos visto y estamos delante de este punto, se nos abren estas dos oportunidades. O estamos delante de este retroceso mayor dentro de un movimiento alcista, que además es importante entender que las veces anteriores que lo hemos visto se ha comportado de dos maneras y las dos maneras eran diferentes. En un caso lo que hacía es un all-time high un poco más alto, como fue por ejemplo en 2021-2022, y en otros casos pues el all-time high fue bastante más fuerte, como lo hemos visto en 2013 y 2014, pero el movimiento era similar: all-time high, retroceso a una zona cercana al 50% y a partir de allí otro pico y otra subida muy agresiva, en ambos casos en un periodo de tiempo bastante corto, que pues por supuesto va a ser muy importante. Vamos a ver durante los próximos días, analizar detenidamente todo esto, porque de momento necesitamos más datos. Estamos analizando ya los datos de los exchanges, las ventas que hay, vamos a ir analizando diferentes monedas y por supuesto esto le viene bastante bien a nuestra sección de los jueves de Cazando Descuentos. Si no lo habéis visto, pasaros a ver el de la semana pasada, que es diferentes monedas que nos interesan para poder recargar, pero a precios bastante inferiores de lo que están ahora, y que son proyectos que han demostrado que como mínimo se pueden recuperar, y es lo que nos va interesando. Os recuerdo que es muy importante ahora que nos sigáis en redes sociales, Twitter, Telegram, sobre todo ahora en X. En Twitter estamos bastante activos con los análisis porque la información va cambiando hora por hora, muchos movimientos, muchas cosas que hay que estar atento para entender bien delante de qué escenario estamos. Por supuesto que a corto plazo puede haber alguna recuperación, podemos ver movimientos, pero el escenario base, una vez que se ha desatado esto, pues seguramente sea uno de estos dos los cuales estamos comentando, e iremos complementando con diferentes datos que nos irán entrando en los próximos días.